En la clase de hoy, entonces, vamos a empezar a hablar un poco de la segunda parte del curso, la segunda parte que compone nuestro curso de física de electricidad y magnetismo. Hasta el momento hemos hablado principalmente de electricidad. El magnetismo es la segunda parte en la cual vamos a discutir esta fenomenología. Si ustedes recuerdan, al principio del curso les dije que íbamos a explorar las cuatro ecuaciones de Maxwell y con solo la electricidad hemos podido explorar una de ellas, la primera. Ahora, con el magnetismo vamos a poder encontrar las otras tres ecuaciones de Maxwell, que son las que nos van a permitir conectar el fenómeno de la electricidad con el magnetismo y poder entender por qué es que es una única entidad realmente. Ahora bien, el magnetismo es una fenomenología que la humanidad conoce desde la antigüedad. Los griegos desde aproximadamente el siglo V, algunos historiadores dicen que desde el año 900 antes de Cristo, incluso, los griegos conocían de la existencia del magnetismo. Ellos cómo lo determinaron o qué era lo que apreciaban. Ellos notaban que algunas rocas tenían la capacidad de poder atraer piezas metálicas de hierro. Y entonces estas rocas eran muy abundantes en lo que se conoce como el distrito de magnesia y por esa razón a esa fenomenología o a ese fenómeno se le asoció con la palabra de ese distrito. Por lo tanto, entonces, para ellos esto era un completo misterio, simplemente algo, un regalo de los dioses o algo que ellos no tenían la capacidad de entender. Ahora sabemos que la razón por la cual, o la característica que esas rocas tienen, es que están compuestas de un mineral de hierro, que se conoce como la magnetita. Es un óxido de hierro que tiene esta composición química. ¿Sí? Tres átomos de hierro y cuatro átomos de oxígeno. Entonces esto se conoce como la magnetita. Estas rocas no solamente estaban presentes en la región de Grecia. Como ustedes posiblemente conocen, el hierro es uno de los materiales o de los elementos que está mucho más distribuidos sobre la corteza terrestre, entonces en otras partes del mundo también encontraron o determinaron esa presencia o esas propiedades de la magnetita. Aproximadamente en el año 1100, los, los chinos empezaron a utilizar agujas fabricadas con magnetita para poder fabricar brújulas. Ellos que notaban que cuando ponían una de estas agujitas, que cuando tomaban, supongamos que esta era la agujita, y por convención nosotros la vamos a colorear de este modo, como para distinguir qué es lo que tenemos allí. Entonces esas agujitas siempre apuntaban hacia una misma orientación, sin importar en qué parte o en qué locación geográfica ellos estaban, esas agujitas siempre estaban apuntando a una misma dirección. Y entonces fue así como ellos empezaron a utilizar esas agujas para poderse orientar cuando estaban viajando, particularmente cuando estaban en el mar, donde es más difícil poder determinar las direcciones, porque si estás en el medio del mar, todas las direcciones lucen exactamente iguales. Pero con esto ellos pudieron adentrarse un poco en el descubrimiento de, de las, digamos, de las partes insulares, de todas las islas que estaban rodeando el continente. Eso siguió siendo de todas maneras una atracción, ¿cierto? O una fenomenología o un tipo de tecnología reservada para lo que tenía que ver con comercio y los gastos, todo lo que tiene que ver con el sector, digamos, de defensa militar, en ese caso, ¿sí? Ahora bien, solamente fue hasta el siglo XV que se descubrió que la magnetita, que esas rocas, tenían en realidad que no eran uniformes, que no eran completamente, eh, que no tenían una completa uniformidad, sino que tenían regiones entre las cuales o en las cuales había una mayor intensidad de, de esa atracción que ellas podían ejercer. Y entonces fue así
cómo determinaron que la magnetita, que esa roca estaba constituida por unas regiones más intensas. A esas regiones más intensas las llamaron los polos. Este es un polo y este es el otro polo. Y también notaron que cuando trataban de separar esos polos, cuando trataban de coger una roca o un mineral de magnetita, no eran capaces de aislar completamente esos polos. Es decir, si yo por acá rompo esta roca, lo que voy a obtener es realmente dos mitades donde estas regiones permanecen, pero me aparecen regiones de comportamiento similar en esas mitades que acabo de partir. Es decir, es como si se generaran nuevos polos. Estos ya serían polos en esas mitades que acabo de partir. No eran posibles, o ellos descubrieron en ese momento, estamos hablando del siglo XV, que no era posible separar esos polos como entidades independientes. Ya luego más adelante, pues, si nosotros observamos qué era lo que ocurría y llamáramos a esos polos simplemente los polos A y B, polos A y B, empezamos a notar una fenomenología con cómo se comportan ellos cuando están enfrente del otro. Entonces, si ponemos un polo A cerca al polo A, lo que obteníamos era que había una repulsión, una fuerza repulsiva entre ellos. Si poníamos un polo B cerca de un polo B, obteníamos una repulsión. Y si poníamos un polo A con un polo B, había una atracción. En ese momento ya se conocía, por ejemplo, o ya se había observado algo de la fenomenología de la naturaleza de la electricidad. Entonces, algunos científicos pensaban, es posible que esta misma fenomenología que observamos con los imanes o con las rocas imantadas tenga una naturaleza semejante, similar a aquella que tenía la electricidad. Sin embargo, con la electricidad sí es posible separar las cargas eléctricas. Podríamos tener cargas eléctricas completamente aisladas de las cargas del signo opuesto. Cargas positivas, objetos cargados positivamente, objetos cargados negativamente. Obviamente recuerden que en esa época no los llamaban carga positiva y negativa, sino que a eso los llamaban un exceso o una deficiencia de ese fuego eléctrico que infundía los materiales. Entonces, eso era lo que los detenía para poder decir, es que el magnetismo y la electricidad provienen de la misma fuente natural, ¿sí? Ahora sabemos que hasta lo que conocemos del avance científico, no es posible obtener polos magnéticos aislados. Entonces, vamos a anotar eso por aquí. No es posible aislar polos magnéticos. Y eso resaltémoslo porque es una de las cosas importantes para poder entender qué es lo que vamos a hacer en el curso, en esta parte. Ahora bien, matemáticamente, la física puede ser compatible con la existencia de polos magnéticos, solo que hasta el momento no se ha demostrado que puedan existir. ¿Quiere decir que no existen? No. Sabemos que en el quehacer científico siempre habrá algún avance, siempre habrá algo que modifique el conocimiento, solo que hasta el momento, por más experimentos y más pruebas que se han intentado hacer, no ha sido posible demostrar la existencia experimental de polos magnéticos. Como les digo, teóricamente se pueden ajustar, digamos, las matemáticas para que ellos existan allí, pero no existen experimentalmente hasta el momento. Ahora bien, en el siglo XVI, veamos por aquí,
En el siglo XVI existió un científico de nombre William Gilbert que además descubrió que la razón por la cual esas agujas se orientaban siempre en una misma dirección era porque la Tierra, como sí misma, la Tierra completamente, era un imán, era una roca magnetizada que tenía la propiedad también entonces de comportarse atrayendo los extremos precisamente de esas agujas imantadas. Y también él fue capaz de hacer un mapeo, ahí en diferentes locaciones, determinar cuánto valía o cuánto era la intensidad de ese campo magnético de la Tierra. Entonces, a este señor es que le debemos el descubrir el campo magnético de la Tierra. Y por acá les voy a traer una imagen para que miremos qué es lo que tenemos allí. Entonces, miren que si nosotros consideramos a la Tierra como un gran imán y consideramos esas agujitas que teníamos allí como si que se estuvieran orientando en la dirección y apuntando en una dirección al norte geográfico. Entonces, por esa razón, a esas agujitas que pintamos ahorita de este color, dijimos esto tiene un extremo que vamos a estar coloreando así que por convención más que por otra cosa. A esto lo llamamos el polo norte de ese imán y a esto lo llamamos el polo sur. ¿Por qué lo llamaron polo norte? Porque sencillamente él apuntaba hacia el norte geográfico. Realmente para que eso ocurra entonces, tiene que ser que la Tierra como tal, la Tierra como imán que está generando ese campo magnético, tiene su polo norte en el hemisferio sur y su polo sur en el hemisferio norte. Entonces, el polo norte geográfico lo tenemos allí marcado, está en el Ártico, y el polo sur magnético está en Canadá. Tal vez ustedes han escuchado que el polo sur magnético no es un punto uniforme, no es un punto que permanece constante en el tiempo, es un punto que va cambiando. E incluso en algunas ocasiones se habla de la inversión de los polos magnéticos. Todo esto, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia, no de la historia reciente, sino de la historia de la Tierra, se debe principalmente a que la razón por la cual se generan esos campos magnéticos es debido a las capas internas de la Tierra que tienen materiales magnéticos que están en estado fluido y que pueden moverse. Y entonces, con el tiempo, ese punto donde el campo magnético es máximo, el polo sur magnético, se va desplazando. Obviamente, el polo norte magnético también se está desplazando. Lo que, digamos, el recorrido lo hacen o lo miden determinando la posición de ese polo sur magnético arriba en las cercanías del polo norte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que sobre la superficie de la Tierra, realmente esas agujitas, ¿cierto? Van a estar siempre apuntando hacia esa orientación del polo norte geográfico. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Bien, entonces, recuerden que habíamos Juan, dicho, hola, qué pena. ¿También sería correcto decir polo positivo y negativo o solamente se conoce como sur y norte? solamente se conoce como sur y norte, sí, exactamente. ¿Por qué no lo llamamos polo positivo y negativo? Porque resulta que eso nos puede hacer pensar en el fenómeno de la electricidad. En la electricidad, recuerden que también podemos tener lo que conocíamos como dipolos eléctricos, que eran cargas positivas y negativas ubicadas a una distancia, y si eran de igual magnitud, tenían un dipolo eléctrico. Para allá iba en este momento, para que mencionáramos precisamente eso. La razón por la cual nosotros podemos decir que no es posible aislar polos magnéticos, es decir, no podemos tener un polo norte solito o un polo sur solito, nos hace también pensar entonces que siempre que tengamos el magnetismo,
o siempre que hablemos del fenómeno del magnetismo, vamos a tener dipolos magnéticos. Entonces, esto existe como dipolos magnéticos. Vamos aquí, nunca monopolos. O polos aislados, ¿cierto? Está bien. Continuando con la historia, cerca de 1819, y esa fecha sí, digamos que fue algo fundamental, porque miren que ya han pasado cientos de años desde que el ser humano conoce el magnetismo, ya han pasado algunos siglos desde que el ser humano sabe que la Tierra es un imán, o que se comporta como un magnetismo, y justo en el siglo en el que se están dando todos los descubrimientos que están relacionados con los fenómenos eléctricos, aparece un experimento o un experimentalista de nombre Hans Ørsted, que fue uno de los científicos más importantes en esa época, y él descubrió que esas agujas imantadas también cambiaban su dirección, no solo, o sea, si todas estaban apuntando en el polo norte y él las ponía en las cercanías de un hilo conductor o un hilo que tuviera una corriente, esas agujitas cambiaban su orientación. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, las agujas imantadas. Cambian orientación cerca a las corrientes. ¿Y él cómo descubrió eso? Él simplemente estaba jugando con corrientes y con agujas imantadas, y él observaba que cuando ponía una corriente circular por un conductor, esas agujas cambiaban, se empezaban a mover, se empezaban a orientar. Y esencialmente, ¿qué fue lo que él descubrió? Él descubrió que básicamente, si yo tenía, o si él tenía vamos a pintar un conductor, ese conductor está atravesando este plano, y él ponía esas agujitas. Digamos que las agujitas todas apuntaban hacia el norte geográfico. Digamos que para allá es el norte geográfico. Una vez la corriente empezaba a fluir, digamos que la corriente fluía en esta dirección, entonces estas agujitas se empezaban a mover. Esta se orientaba en esta dirección, esta se orientaba en esta se orientaba en esta, y esta se orientaba en esta. Cambiaban de orientación. Eso fue muy importante porque permitió que los científicos empezaron a preguntar, ¿hay algo que nos está conectando esa electricidad que está ocurriendo o el fenómeno eléctrico que me produce las cargas en movimiento con el magnetismo? Porque estas agujitas solamente se estaban moviendo cuando las poníamos cerca de un imán o solamente orientándose en la dirección del norte geográfico de la Tierra, que ya sabemos es un imán. Entonces, pero si le ponemos una corriente, esto también se está moviendo, hay algo raro allí. Entonces eso fue lo que esencialmente produjo una oleada de otros científicos que empezaron a investigar cerca del siglo XIX, entre 1800, la primera mitad de los 1800 fue justamente la época dorada donde se desarrollaron todos los principios de la electricidad y el magnetismo y donde se descubrió finalmente cómo estaban ellos conectados. Otros de los científicos que aportaron a esto, vamos a mencionarlos por aquí, luego más adelante, tal vez al final de esta clase o en la próxima clase, vamos a traerlos a medida que vamos descubriendo cuáles fueron sus aportes al magnetismo. Un científico que se llamó Jean-Baptiste Biot y otro científico que se llamó Félix Savart, y ellos descubrieron que no solamente las corrientes hacían que se movieran los imanes,
o hacían que se movieran las agujitas, sino que también cuando tenía corrientes en presencia de imanes, esas corrientes o esos hilos conductores experimentaban fuerzas. Entonces, fuerzas debidas a imanes en cercanías de la corriente. Entonces, miren que era como el opuesto de lo que había descubierto Ørsted. U otro, este es un poco o mucho más conocido, André Marie Ampère. Ampère determinó que, por ejemplo, si había dos corrientes que estaban cerca una de otra, esas corrientes ejercían fuerzas entre sí. Otro se llamó François Arago. Y François Arago encontró que el hierro se podía magnetizar. El hierro, como tal, se podía magnetizar si se exponía a una corriente. Hubo otro que se llamó Michel Faraday. Miren que algunos de estos científicos incluso son tan famosos que reciben las unidades del sistema internacional, reciben su nombre en honor a estos científicos, ¿cierto? El amperio, el faradio, eh, por ejemplo, el hertz, todas estas unidades reciben el nombre debido a científicos que fueron importantes para descubrir estas fenomenologías. Faraday descubrió que si se movía o si había un movimiento relativo de movimiento relativo entre un imán y un hilo conductor, se obtiene una corriente. Se genera, llamémoslo así, se induce una corriente. Con todos estos avances, con todos estos descubrimientos que fueron ocurriendo en esa primera mitad del siglo XIX, en 1865 llegó Maxwell. Maxwell ya venía trabajando en eso y dijo, bueno, esto vamos a ponerlo junto, esto es una fenomenología completa. Entonces Maxwell fue el que hizo la teoría unificadora, que ya no se llamó electricidad y magnetismo, sino electromagnetismo, que es como la conocemos hasta el momento. ¿Sí? Y fue allí donde se propusieron sus ecuaciones que al momento, o que hasta el momento nosotros nos ha permitido entonces muchos de los avances científicos, o muchos de los avances tecnológicos más bien, que han ocurrido en los últimos 150 años, ¿sí? Cuando nos ponemos a pensar cuáles son las aplicaciones modernas del magnetismo, realmente ustedes se van a sorprender de la gran cantidad de elementos que dependen del magnetismo como tal. Como por ejemplo, ustedes sabían que si uno tiene una lámina delgada de una aleación entre hierro y cromo, y esa lámina metálica, que es además delgadita, si, si está en presencia de campos magnéticos pequeñitos, esa lámina es capaz de cambiar localmente la resistencia eléctrica en valores excesivamente grandes. Eso se llama la magnetoresistencia gigante. Y esa magnetoresistencia gigante es precisamente lo que permite que nosotros podamos almacenar información en un disco duro, porque son tan intensos los cambios de la resistencia que es posible orientar los
lo que se conoce como los dominios magnéticos, de los cuales vamos a hablar más adelante en el curso, y que esa orientación me represente o un 1 o un 0, que es la manera como almacenamos la información de modo binario. Entonces, casi que en cada dominio magnético yo puedo guardar el dominio magnético, que no es otra cosa que, si ustedes se imaginan, un pequeño dipolo magnético orientado en una dirección u orientado en la otra. Y eso me va a representar un 1 o un 0. Y eso lo puedo entonces interpretar y determinar y guardar información de esa manera. Si hago esos dominios magnéticos cada vez más pequeñitos, yo puedo hacer en un área pequeña, relativamente pequeña, guardar una información, una gran cantidad de información de esa forma. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, eso es una de las cosas que sin conocimiento del magnetismo no lo hubiéramos podido lograr. Todos los motores eléctricos, de alguna u otra manera, emplean el magnetismo para poder funcionar, bien sea porque tienen imanes permanentes o bien sea porque de alguna manera estamos generando un campo magnético y ese campo magnético es capaz de convertirme o es capaz de producirme la repulsión o la atracción de tal forma que yo pueda convertir corrientes eléctricas con las cuales voy a alimentar ese motor en energía mecánica rotacional. Entonces, todos los motores eléctricos, cualquiera que ustedes miren, sin importar si funciona en DC o si funciona en AC, si es paso a paso, si es con escobillas, sin escobillas, como ustedes se lo quieran imaginar, todos los motores eléctricos de alguna manera emplean el magnetismo para convertir la electricidad en movimiento. Todo lo que tiene que ver con las imágenes médicas por resonancia magnética, o lo que se conoce como MRI o Magnetic Resonance Imaging, que permite observar los tejidos del cuerpo sin exponer el organismo a unas radiaciones que puedan ser nocivas, ¿sí? Porque, digamos, desde los Curie se conoce que hay algunos materiales que pueden emitir rayos X y también se conoce las propiedades de los rayos X para poder ver dentro de los tejidos. Pero el problema con ese tipo de radiaciones, que son radiaciones que tienen la característica de alterar los tejidos, de alterar las células de los organismos, y que una exposición prolongada puede generar daños permanentes a las células que pueden desembocar en un cáncer. Entonces, por medio de esta otra técnica de la resonancia magnética, es posible observar incluso con mayor resolución órganos y tejidos sin que se genere un daño permanente al tejido. Otra de las tecnologías en las cuales se basa el magnetismo, no sé si ustedes han escuchado de los trenes de alta velocidad por levitación magnética. Y esos se conocen como los maglev, que son trenes en cuyas pistas yo estoy generando entre la pista y el tren campos magnéticos que se están repeliendo, de tal manera que la fricción se minimice al punto de que yo puedo lograr muy altas velocidades y desplazar esos trenes a muy alta velocidad. Entonces, todos estos son algunos de los temas que nos vamos o que vamos a poder entender a través de entender cómo funciona el magnetismo. ¿Cómo funciona el aislamiento térmico con magnetismo? Luis Alejandro, en este momento no recuerdo exactamente. Sé que alguna vez leí un poco acerca de ello, pero, pero no recuerdo exactamente cómo funciona. Si usted me deja hasta una próxima oportunidad, de pronto podemos buscar algo de información al respecto. ¿Listo? Juan, no sé si
No sé si es lo que se refiere el compañero, pero yo vi por ahí en un video que los imanes pierden su propiedad de imitación cuando se calientan. No estoy seguro si es eso. Samuel, Samuel, ¿ibas a decir algo? Juan, sí, yo tenía una duda, quería preguntarte, o sea, el principal ente encargado de transformar ese, lo que tú hablabas de los motores de electricidad en movimiento son las bobinas, ¿cierto? Vas a tener unas bobinas, pero también esas bobinas lo que van a estar haciendo es interactuar o bien con imanes permanentes o bien con otras bobinas, ¿cierto? Eso es principalmente, digamos, la forma en la cual se genera el movimiento en un motor eléctrico. Ah, perfecto, era solo para aclarar. Muchas gracias, Juan. Listo. Y respecto a lo que estaba comentando Juan Esteban, que era lo de que a cierta temperatura se perdían las propiedades magnéticas, eso se conoce precisamente como el punto de Curie, lo que le ocurre a algunos materiales que exhiben propiedades magnéticas y que cuando se calientan por encima de una cierta temperatura ya dejan de ser magnéticos. Eso le ocurre, por ejemplo, al hierro. El hierro después de 700 grados centígrados o 700 algo, no recuerdo exactamente el valor numérico, pierde esas propiedades magnéticas y deja de ser o deja de ser atraído por el imán. De hecho, si ustedes buscan en YouTube, hay videos donde muestran, por ejemplo, una esferita de material. Esa esferita está como flotando, levitando magnéticamente en el centro de una espira. Esa espira está calentando la esferita y cuando se alcanza la temperatura de Curie, pues ya el magnetismo no ejerce ningún tipo de fuerza y esa esferita cae. De pronto, no sé si han visto ese video, si no, pues no es complicado de encontrar. Bien, vamos a empezar entonces, ¿cierto? Ya les hablé de hasta dónde se podía llegar incluso con el magnetismo. Hay muchas más aplicaciones del magnetismo. Por ejemplo, las tarjetas magnéticas con las que, las bandas magnéticas, por ejemplo, las que tienen las tarjetas de crédito. Eh, los métodos de detección de las máquinas tragamonedas para determinar si las monedas son reales o son falsas. También se utiliza magnetismo para eso. Eh, los frenos, hay unos tipos de frenos que no utilizan fricción, sino que utilizan magnetismo. No es que son demasiadas. La carga inalámbrica. La carga inalámbrica, por ejemplo, si yo tengo un celular y lo quiero cargar sin tenerle que conectar un cable, lo puedo poner sobre una superficie y esa superficie es capaz de cargar el celular. No sé si todas esas, los detectores de metales funcionan también con magnetismo. Todo eso son aplicaciones tecnológicas del magnetismo que nos gastaríamos clases enteras discutiendo y contando cuáles son las tecnologías. Pero entonces, mucho más que entender cuáles son las tecnologías, nos va a interesar entender cuál es la fenomenología o cómo podemos expresar esa fenomenología para que podamos luego entender esa, esos avances y no nos descresten, entendamos qué es lo que está allí. Bien, entonces vamos a empezar, iniciemos como inició Ørsted. Vamos a hablar un poco de los alambres conductores por donde van corrientes. Y nosotros vamos a utilizar una convención. Esa convención es posible que ya la hayamos visto anteriormente. Y es decir, si esto es la sección transversal de un alambre conductor, entonces por convención, si la corriente, pues digamos esto es la sección transversal de un conductor. Si la corriente está ingresando al conductor, o sea, como si estuviera entrando en la pantalla, vamos a dibujar esa corriente como si fuera una X. Entonces esto es corriente entrando. Acá dibujemos otra sección transversal del conductor
si lo dibujamos como un punto, eso es la corriente saliendo de la pantalla o del tablero o de la hoja de papel que ustedes estén utilizando. ¿Por qué lo estamos pintando de esa manera? Esencialmente, porque si nosotros pensamos en que los vectores son flechas, realmente lo que estamos haciendo allí es verle, digamos que le estamos viendo la colita flecha entrando y le vamos a ver la cabecita a la flecha cuando está saliendo. Es como si este fuera el puntito rojo y como si esto fuera la colita verde. Entonces esto es un vector. Recuerden que nosotros hemos hablado de que sí, los vectores son flechas, pero hagámoslo como si fuera una flecha real, una flecha de las que tiramos con un arco. Entonces, si nosotros ponemos en un plano una corriente, o digámosla más bien entrando, listo, y tomamos uno de estos agujas imantadas, ya sabemos que esto es mi polo norte y esto es mi polo sur de mi aguja imantada. Resulta entonces que, tal como lo observó Ørsted, no se quiere dejar hacer chiquitico. Eso. Vamos a hacer como si tuviéramos muchas agujitas como hizo Ørsted. Inicialmente esas agujitas pues van a estar apuntando en una dirección. Supongamos que todavía no tenemos la corriente. Pero una vez activamos o una vez la corriente empieza a fluir a través de ese conductor, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que esas agujitas se van a orientar y que esta va a rotar y se va a ubicar mirando en esa dirección. Que esta se va a invertir. Vamos a ver si soy capaz de rotarla completa. Eso, así, completa. Me apunte hacia abajo. Juan, te pregunto, ¿siempre va a ser en sentido horario? Va a depender de en qué dirección están dando la corriente. Eso es lo que vamos a conversar. ¿Sí? Entonces, esta se va a orientar así. Y esta otra, pues, ya estaba apuntando en ese sentido. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que vamos a observar, o lo que observó Ørsted en su momento. Él observó que efectivamente las agujitas, sin importar dónde las ponía, se iban a orientar siguiendo esta trayectoria. A esa trayectoria la vamos a conocer entonces como el campo magnético. El campo magnético también es un campo o una entidad vectorial. Va a tener dirección, magnitud y sentido. Realmente, si yo tomara un punto en particular, el campo magnético sería la tangente a ese punto. ¿Sí? Esta dirección tangencial. Solo que cuando tomo a una misma distancia de ese hilo conductor, tomo el campo magnético, si juntara todas las colitas, me va a formar una circunferencia. Y entonces a ese campo magnético lo vamos a denominar con la letra B. Entonces esto es lo que vamos a conocer como el campo magnético. De la manera como lo vamos a identificar. Listo. Una forma sencilla de imaginarnos o de poder determinar en qué dirección apunta el campo magnético es a través de lo que conocemos como la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos va a permitir a nosotros indicar o identificar cómo va a estar orientado ese campo. Vamos entonces a mirar una animación y les voy a compartir por acá. Este se llama Ampersand.
Listo, espero que la están viendo allí. ¿Cierto? Observen entonces que esto es precisamente lo que estamos diciendo. Observen el sentido en el cual la corriente está fluyendo. Está fluyendo apuntando hacia abajo, como si este plano que está aquí pintado en café fuera el tablero del que estamos hablando. Allí tenemos el movimiento de las cargas negativas de los electrones. ¿Tá? Por favor, no se dejen despistar con ese movimiento de los electrones. Recuerden que la corriente electrónica va en la dirección opuesta a la corriente convencional. Eso fue lo que discutimos cuando hablamos de las corrientes. Acá estamos indicando la corriente va entrando al plano. Listo. Y observen que yo puedo mover esa agujita y si esa agujita le da la vuelta a ese hilo conductor, siempre va a estar apuntando en esa dirección que determinamos que fuera una dirección horaria. Perfecto. ¿Qué es lo otro que nos vamos a dar cuenta? Lo podemos observar aquí en la animación. Si nosotros consideramos que ese campo magnético es tangente, observen que si yo reduzco la distancia, la magnitud de ese campo magnético aumenta. Por acá tenemos la expresión para cuánto es la magnitud del campo magnético. La podemos expresar por aquí y luego más adelante, cuando necesitemos hacer algún cálculo, pues entonces volveremos a ella. Voy a escribirlo por acá en el tablerito. Tenemos que B en magnitud es un parámetro que llamamos mu sobre 2pi por i sobre d. Y voy a marcar por acá que esto es la distancia. Simplemente para que nos quede allí la referencia. Juan, la distancia siempre va a ser radial, ¿cierto? La distancia se va a medir, sí, en este caso, desde el punto, desde el centro de la corriente hasta el punto donde estoy determinando la magnitud del campo. Miren que entonces, cuando me alejo completamente, la magnitud de ese campo disminuye. Acá tenemos una mano. Esa es precisamente una mano derecha. Entonces tengo la mano derecha. Sé que es mi mano derecha porque yo me pongo el reloj en la mano izquierda. Entonces tengo la mano derecha y observen que la mano derecha en este caso está apuntando hacia abajo. ¿En qué dirección está apuntando? Está apuntando en la dirección de la corriente y por eso las uñas están pintadas, no las mías, pero las de la animación, está pintada de rojo para indicarnos que esa es precisamente la dirección de la corriente. Los dedos, cuando yo cierro la mano, me indican en qué dirección va a ir el campo. Entonces, esa es la regla de la mano derecha. Vamos a parar esta pestaña que les estoy compartiendo. Volvemos acá. Entonces, el pulgar apunta a la dirección de la corriente. Los dedos cerrándose apuntan en la dirección de B. Entonces esa es nuestra estrategia. Vamos a utilizar esa regla de la mano derecha muy frecuentemente. Miren que también, acá voy a poner otra imagen. Una imagen que había hecho antes de haberme encontrado la animación. Pero igual dejémosla por aquí. En este caso, miren que mi mano derecha está apuntando, o la corriente más bien está apuntando hacia arriba, entonces la mano derecha apunta en la dirección del campo. Lo pude haber hecho al revés. ¿Sí? Allí nos queda entonces esa dirección para poder entender en qué dirección va a ir el campo magnético. Ahí. No me deja deshacer. Allá. Como roté esto, quiero ponerlo
ese campo magnético quede así. Listo. ¿Alguna inquietud, duda, pregunta con respecto a eso para que entendamos qué es lo que está ocurriendo? Muy bien, entonces creo que está claro. Ahora miremos qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo tengo más de un hilo con corriente. Entonces, cuando tengo, digamos, dos hilos con corriente. Si yo tuviera dos hilos con corriente, voy a pintarlos por aquí. Voy a pintar un hilo que sea rojo. Con una corriente que está apuntando en esta dirección. Llamémosla I1. Y un segundo hilo que va a ser verde. Con una corriente I2. Conservando el efecto de la corriente y la regla de la mano derecha, que voy a volver a duplicar por aquí, me lo voy a traer más pequeñita. A ver, hágase pequeñito, eso. Simplemente me voy a traer esto por aquí para que me sirva y me ayude a determinar en qué dirección va el campo magnético que me está produciendo cada una de las corrientes. Entonces, si la corriente apunta en esa dirección, yo pongo mi mano derecha abrazando el conductor y determino en los puntos que rodean a ese conductor en qué dirección apunta el campo magnético. Entonces miren que la corriente 1 va a producir un campo magnético. Vamos a mirar en qué dirección apunta esa corriente, ese campo magnético, si nos paráramos sobre el hilo de la corriente 2. Entonces es como si estuviera entrando. Miren que el campo magnético de esa corriente 1, que lo voy a pintar aquí en rojito, va rodeando, apuntando en esta dirección. Aquí va entrando, o sea, va hacia adentro del tablero, por aquí sigue y por aquí pues le da la vuelta al conductor, ¿sí? Como si estuviéramos tridimensionalmente. ¿Está claro? ¿Por qué pinté esos campos magnéticos apuntando en esa dirección? Sí, Juan. Listo. Si tienen alguna duda, por favor, interrumpan. No quiero que se vayan a pasar la clase o a estar despistados o no entender qué está ocurriendo, porque muchas veces este tema de magnetismo es el que muchos consideran el coco o la parte más difícil del curso. Realmente es una de las partes más bonitas y la idea es que pues no solamente pasen el examen, sino también que aprendan el magnetismo. Samuel. Juan, mi pregunta era de pronto la interacción de esas dos líneas, de esos dos campos generados. Por favor, de pronto podrías mostrar cómo serían las líneas de campo. O sea, yo sé que la del 1 va hacia afuera, hacia arriba, y la del 2 cómo iría. Vamos a mirar la del 2. Vamos precisamente a coger esa misma, mi regla de la mano derecha y a mirar cómo son las líneas de campo del 2. Entonces, las líneas de campo del 2, también si conservamos la regla de la mano derecha, esas líneas de campo del 2 pues van a ir abrazando a mi conductor 2 y van a pasar por aquí, pues cierto, a medida que me voy alejando. Y cuando llego justo a donde está el conductor 1, es como si estuvieran saliendo de ese conductor 1. O sea, es como si estuvieran apuntando, como lo pintamos así. Vamos a borrar todo esto. Ya sabemos que esas son las líneas de campo. Pero justamente sobre el conductor 1, la corriente 2 apunta en esa dirección. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? Resulta que por el solo hecho de tener corrientes, esas dos fuerzas, esas dos corrientes y esos campos que están allí van a ejercer una fuerza la una sobre la otra. ¿Cómo es la fuerza que se ejerce? Vamos, llamémoslo la fuerza ejercida entre una corriente y un campo magnético externo.
Esa fuerza va a estar dada por el producto cruz entre la corriente y el campo. En este caso, por ejemplo, estaríamos diciendo la fuerza que el conductor 1 le ejerce al conductor 2 es la corriente. Acá vamos a tomar la corriente como si fuera en la dirección del vector de desplazamiento de corriente, o sea, es como si tuviéramos allí un diferencial o un vector que apunta en esta dirección para poderle dar ese sentido vectorial. Y el campo magnético es el campo que me está produciendo la corriente 1. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, miren que ese producto cruz me va a dar también un vector. ¿Ese vector en qué dirección apuntará? Entonces, acá podemos utilizar esa regla de la mano derecha con el producto cruz, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es poner la mano en la dirección del primer vector, o los dedos de la mano en la dirección del primer vector, cerrarla en la dirección del segundo vector y el pulgar me apunta en la dirección en la que va la fuerza. Entonces ese producto cruz, si yo aquí tengo en cuenta que esto era esa corriente 2, esa fuerza que me va a generar, miren que apunta hacia arriba. Esta es la fuerza que el conductor 1 le ejerce al conductor 2 debido a esa presencia de ese campo magnético allí. Juan, Hola. ¿podría repetirme lo de la mano derecha para este caso? Es que no lo entendí bien. Esa mano derecha que vamos a hacer aquí es esta mano derecha que vamos a seguir acá. Vamos a pintarla así. Vamos a decir, si esto es el vector A y esto es el vector B, incluso pongámoslo más genérico, no lo hagamos. A y B, que son dos vectores en el espacio, que están formando entre sí un ángulo θ. El producto cruz de A con B, A cruz B, me va a dar un vector que voy a llamar el vector C. Ese vector C es un vector que viene por acá, con la característica de que es perpendicular tanto a A como a B. Ese es ese vector C. Eso es lo que estamos haciendo allí. ¿Cómo es esa regla de la mano derecha? Vamos a ver si soy capaz de pintar la mano. Esta es la mano. Arranco con la mano abierta. Estas son las uñas. ¿Sí? Entonces vengo con la mano, la oriento en la dirección, o oriento los dedos en la dirección de A, luego los cierro apuntando hacia B, ¿y cómo me queda la mano? Me queda la mano con el pulgar, o sea, los dedos empuñados, apuntando en la dirección de C. Sería C, para allá iba A, y hacia allá va B. ¿Listo? Sí, ya entendí. Listo. Entonces, es esencialmente lo que estamos haciendo acá. Tenemos entonces el vector en la dirección de la corriente. A ver cómo lo pinto. Así. Apuntando hacia allá, hacia adentro del tablero, está el campo magnético que me está generando la corriente 1, la B1. Entonces la fuerza va a apuntar hacia arriba. Ahora hacemos lo mismo con la fuerza que me genera el conductor 2 sobre el conductor 1. Entonces otra vez decimos, bueno, la corriente 1 va hacia allá
hacia allá va la corriente 1, el campo magnético está saliendo, pues en este caso estamos diciendo, a ver, la corriente va hacia allá, el campo magnético sale del tablero, con mis dedos sale del tablero, y la fuerza apunta hacia abajo. Entonces esta va a ser la fuerza que 2 le ejerce a 1. Miren que son dos fuerzas que van en sentidos opuestos. Entonces, ¿qué esperaría uno que ocurra en ese caso? Está tratando de mover el hilo conductor verde, lo está tratando de mover hacia arriba. ¿A qué? Él trataría de hacer esto. Y el hilo conductor rojo está tratando de hacer esto. ¿Sí? Entonces esas dos corrientes están generando campos magnéticos que producen fuerzas que hacen que esas dos hilos conductores se traten de unir entre sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo invierto la dirección de las corrientes? ¿Quién me dice? Se invierten las fuerzas. Se invertiría el sentido de las fuerzas, ¿cierto? La dirección es la misma, pero el sentido de las fuerzas cambia. Entonces ellas tratarían de hacer ¿qué? De repelerse. Tratarían de repelerse. Entonces vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso en una animación. A ver dónde tengo la animación. Creo que es esta. Sí, ahí la tenemos. Vamos a partir de esta situación. Y vamos a poner así, los conductores de esta manera. Miren que en este caso los conductores, con esa batería que yo tengo conectada, están haciendo que las cargas, vamos a seguir la corriente convencional. Ya sabemos que estas bolitas azules en esta simulación son los electrones. Entonces, si yo tomara el terminal positivo de mi batería, está por aquí, la corriente saldría por este conductor que va por acá atrás, da la vuelta, llega a este punto de aquí y en este punto tiene dos caminos. O se va por este conductor o se va por este otro conductor. Entonces tenemos las corrientes fluyendo en la misma dirección. Luego vienen y se unen, pasan a través del interruptor cuando esté cerrado y van a llegar al terminal negativo. En este momento, pues el terminal negativo está aislado del resto del circuito porque el interruptor está abierto. Pero cuando cerramos el interruptor, entonces observen que, vamos a quitar esto por ahora, observen que las corrientes que van a fluir desde atrás hacia adelante generan que esos conductores traten de unirse entre sí. Hay una fuerza atractiva entre ellos. Pues precisamente es debido a esa interacción magnética que cada uno de los campos está produciendo. Ahora sí pongamos los campos, esos campos que teníamos allí. Ese es el campo que me está produciendo una de las corrientes. Este que tenemos acá es el campo que me está produciendo la otra. Miren que son círculos concéntricos alrededor de cada uno de los hilos. Y por acá podemos ver la superposición de los campos. ¿Cómo así que la superposición de los campos? Resulta que como los campos magnéticos son entidades vectoriales, esos vectores, al ser de la misma naturaleza, los puedo sumar. Entonces, estas serían perdón, las líneas de campo del caso de esa situación en la que tenemos las corrientes viajando en la misma dirección. ¿Qué pasa, por ejemplo, si invertimos, hacemos esto, si invertimos la dirección de las corrientes? Miren que para eso lo que hicimos fue simplemente hacer que los hilos conductores ya tomaran una trayectoria distinta, de tal manera que la corriente sale del terminal positivo, viaja por acá atrás, sube, viaja de adelante hacia atrás en la animación, luego baja, vuelve y sube, y de atrás hacia adelante. Entonces viajan en direcciones opuestas. Entonces lo que mencionamos es, vamos a tener entonces una interacción de repulsión entre ellos. Esa interacción de repulsión entonces hace que los hilos se traten de separar. Si observamos los campos, miren que acá tenemos
el campo que me está produciendo un hilo conductor, el campo que me está produciendo el otro, los dos a la vez, o el campo que me está produciendo esa configuración con las dos corrientes simultáneamente. Samuel. Juan, la pregunta que yo te decía, ¿sí? sí, cuando tú colocaste la superposición, a mí me quedó una duda del por qué en el centro ya no se vuelve concéntrico y radial, sino que tomaba otra figura. Es precisamente porque estoy sumando punto a punto. O sea, si vos tomás el caso anterior, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí están inclusive las manitos en la animación. Eran este, ¿sí o no? Este. Que ¿Por qué no se volvía, por qué no se volvía concéntrico y radial? ¿Cierto? ¿Es eso lo que me estás preguntando? Sí, Juan, así es. Es precisamente porque cada uno de estos conductores actúa como fuente de campo. Entonces, si estuvieran absolutamente pegados, allí podríamos decir, listo, es un punto que me está generando círculos concéntricos. Pero el hecho de estar separados es como si cada uno de los hilos conductores actuara como fuente de campo magnético. Entonces, él me produce una perturbación que altera la forma de las líneas de campo. Similar a como cuando teníamos el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que en el campo eléctrico, si teníamos una carga puntual, digamos positiva, esas líneas de campo salían todas radiales a la carga, pero cuando teníamos Son dos como los cargas, dipolos. no, lo podrías ver como si fuera como un dipolo. Es simplemente varias fuentes de campo simultáneamente. Acuérdate que cuando poníamos en la animación varias cargas, bien sea del mismo signo o del signo contrario, las líneas de campo cambiaban, no eran completamente radiales, sino que se alteraban por la presencia de la otra. Claro, claro. Gracias, sí, ya me quedó claro. Listo, es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, estas son las dos fenomenologías que ocurrirán si tenemos varias corrientes desplazándose allí entonces por, por hilos conductores. Bien, vamos entonces a determinar de qué magnitud tendrá que ser la fuerza magnética. Si ustedes recuerdan, esto es simplemente para que nos acordemos cómo era la expresión, la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica tenía una expresión que nos podía o que nos permitía determinar la magnitud de la fuerza eléctrica como el producto entre quién, entre la carga y el campo eléctrico. Entonces uno dirá, bueno, de manera análoga será entonces que yo puedo decir que para el caso de la fuerza magnética, esa fuerza magnética o esa fuerza debido al campo magnético, ¿será que yo puedo decir esto es la carga magnética por el campo magnético? Y la respuesta es, no, esto es un error grotesco, gigante. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos asumiendo que existe la carga magnética. Y la carga magnética no existe, no existen cargas magnéticas aisladas. Entonces esto no es posible porque no existen cargas magnéticas aisladas. Sin embargo, podemos hacer uso de la fenomenología y ver cómo se comportan las cargas cuando están en presencia de los campos magnéticos. ¿Cuáles cargas? Las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas sí van a experimentar interacción con los campos magnéticos y vamos a ver cómo lo van a hacer. Supongamos que acá tenemos un campo. Hola. Juan, ¿eso quiere decir que el magnetismo es como un fenómeno solamente como a macroescala, por decirlo así? No, también ocurre a microescala, solo que no vas a poder aislar una carga magnética. Inclusive cuando se llega al modelo atómico de entender el magnetismo, siempre vas a tener un polo negativo, un polo norte y un polo sur. Sí, siempre vas a tener un dipolo magnético. Nunca vas a poder aislar completamente el, el polo magnético. Por eso no podemos hablar de cargas magnéticas. ¿Ok? Bien, entonces,
Si nosotros nos imagináramos un campo magnético, digamos que esto es B, y que por acá tengo una partícula cargada, con carga Q, que se está desplazando a lo largo de una cierta trayectoria, la trayectoria de desplazamiento de esa carga, y que en ese punto particular tiene una velocidad V, entonces yo allí puedo empezar a hablar de cómo se comporta o qué es la fuerza que está experimentando esa carga. Entonces allí sí puedo decir, entonces la fuerza, la fuerza magnética va a ser perpendicular a la velocidad, al vector velocidad de la carga. La fuerza magnética en magnitud es proporcional a la magnitud de la velocidad. Y adicionalmente, la fuerza magnética es proporcional a la magnitud de la carga. Miren que allí no estamos hablando de esto es un electrón o un protón, no estamos diciendo es una partícula cargada que puede tener una carga discreta mayor que la carga electrónica. ¿Sí? La expresión que nos permite encontrar eso se conoce como la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz se puede expresar de esta manera. Es la fuerza magnética, es la carga, que multiplica al producto cruz entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. Entonces, esto es una de las, digamos, resultados importantes para poder entender cómo se comportan las cargas en presencia de campos magnéticos. Y si ustedes se dan cuenta, miren que esto no es otra cosa que determinar ese producto cruz nuevamente. ¿Cómo es la magnitud de esa fuerza magnética? Miren que no es otra cosa que la carga por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo que formen la velocidad y el campo magnético. O sea, el seno del ángulo que estén formando estos dos vectores que me están interactuando aquí. Las unidades de esa fuerza magnética serán pues unidades de fuerza. Hacemos un análisis dimensional. En el sistema internacional pues tenemos que llegar a las unidades de fuerza. Sabemos que las unidades de la carga son los coulombios, que las unidades de la velocidad son los metros por segundo, que el seno no tiene unidades y me quedan acá estas unidades del campo magnético. ¿Cuáles serán las unidades del campo magnético? Observen que las unidades del campo magnético yo tengo que llegar dimensionalmente a newtons. Y esto acá tiene coulombios, metros y segundos. No tiene newton por ninguna parte. Entonces esas unidades pues tendrán que tener precisamente los newtons para que me aparezcan en mi igualdad dimensional, ¿cierto? Esta igualdad tiene que conservarse. Tengo que cancelar los coulombios. Entonces abajo me tiene que aparecer coulombios. Tengo que cancelar los metros. Abajo me tiene que aparecer metros. Y tengo que cancelar los segundos. Entonces arriba me tiene que aparecer segundos. Esto que apareció aquí es una unidad derivada. Miren que newton por segundos sobre coulombio por metro. Si yo observo esta parte de acá, coulombios y segundos, y yo recuerdo que mi unidad de corriente era el amperio y era precisamente carga por unidad de tiempo, entonces esto lo puedo reexpresar en términos del amperio. ¿Cómo? Newton sobre amperio metro. Esa unidad recibió un nombre, se llama Tesla, y se abrevia con la letra T mayúscula. ¿Qué o por qué es importante? Recordemos que esto es el sistema internacional. ¿Por qué es importante entonces hablar de Teslas?
para el campo magnético. Resulta que los campos magnéticos con esa unidad son realmente grandes. O sea, un Tesla es una unidad grande. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la capacitancia y decíamos, un faradio es una cosa muy grande? Entonces, también lo mismo pasa con los Teslas. Un Tesla es una cosa muy grande. Entonces, se utilizan también, en algunos casos, unidades que no son propiamente del sistema internacional, sino que son unidades adicionales, unidades alternativas. La que vamos a utilizar se llama el Gauss. Unidad alternativa para B se llama el Gauss, que se abrevia con la letra G mayúscula. ¿Qué característica tiene el Gauss? El Gauss y el Tesla están relacionados. Un Gauss es lo equivalente a 10 a la menos 4 Teslas, o lo que es lo mismo 0,0001 Tesla, una 10.000ª de Tesla. ¿Por qué es importante eso? Porque es que resulta que los campos magnéticos por lo general no tienen una intensidad muy elevada. Para que lleguen a una idea, el campo magnético de la Tierra varía obviamente sobre la superficie de la Tierra dependiendo de dónde estemos parados, pero puede ser de alrededor de 0,25 hasta 0,65 Gauss. Sí, entonces, si lo pusiéramos en Teslas, estaríamos hablando de que estos son de 25 a 65 microteslas. Realmente son campos magnéticos muy pequeñitos. Para que tengamos una comparación, los imanes, ustedes han visto los imanes permanentes, ¿cierto? Uno tal vez se han dado cuenta que hay unos imanes que tienen una capacidad, una posibilidad de ejercer una atracción con objetos magnéticos o que experimentan el magnetismo mayor que otras. Inclusive si, por ejemplo, uno trata de unir esos dos imanes en los polos que se están repeliendo, tiene que hacer mucha fuerza para poderlos poner cerca. O si los quiere poner orientando los polos que se están atrayendo, antes tiene que hacer mucha fuerza para que ellos no se golpeen uno con el otro. Esos imanes, por ejemplo, se llaman los imanes de neodimio o de tierras raras. Los imanes de neodimio tienen magnitudes de campo magnético del orden de 0,25 hasta 0,5 teslas. Miren que un imán de esos es mucho más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Los campos magnéticos artificiales más grandes que se han producido son del orden de 6 teslas. Estamos hablando de corrientes excesivamente grandes utilizando conductores o superconductores, que son, por ejemplo, los campos magnéticos con los cuales se emplean o se operan los dispositivos de magnetoresistencia o de tomografías por magnetoresistencia. Listo. Una de las cosas que no sé si observaron, miren acá esta expresión de la fuerza de Lorentz, y volviendo a la fuerza de Lorentz. Miren que la magnitud o la fuerza de Lorentz depende de una cosa muy importante, de que yo tenga una partícula cargada. Entonces, si la partícula no tiene carga, que la carga es nula, por ejemplo, un átomo que sea neutro no va a experimentar fuerza magnética. Si la partícula no se está moviendo, no va a experimentar fuerza magnética. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Se requieren ambas cosas. La fuerza magnética solo la experimentan partículas con carga
en movimiento. Toda la primera parte del curso, donde hablamos de la electrostática, que eran cargas que teníamos objetos cargados, pero que no se movían, allí ese tipo de cargas no experimentan ningún tipo de fuerza magnética. ¿Está claro? Samuel. Juan, por curiosidad, yo te iba a preguntar, yo he escuchado el término campos magnéticos estacionarios. ¿A qué se refieren entonces? No. Pilas que lo que estamos diciendo es que quienes van a experimentar las fuerzas magnéticas son las partículas cargadas que se mueven. Pero no estamos hablando de las fuentes de campo magnético. Yo puedo tener un campo magnético que no esté cambiando en el tiempo y que no esté cambiando cuando me muevo con la posición, que su magnitud no vaya cambiando, y sin embargo tener yo un campo magnético, solo que no lo va a estar sintiendo absolutamente nadie. ¿Sí? Si yo tengo un imán, una barra magnética, esa barra magnética va a seguir teniendo un campo magnético, solo que no está cambiando. ¿Quién va a experimentar ese campo magnético? Cuando yo atraigo o cuando yo pongo en sus cercanías, o bien un material que tenga propiedades que interactúen con ese campo magnético, o bien una carga o una partícula cargada que esté en movimiento. Listo. Cuando lleguemos a la parte de hablar de los materiales, vamos a entender por qué también en esos materiales se experimenta el magnetismo. Por el momento vamos a hablar solamente de las cargas. ¿Listo? Juan, también la fuerza será cero cuando la partícula se mueva paralelo al campo, ¿no? También será cero cuando se mueva paralelo al campo. ¿Sí? Porque acá también depende del seno del ángulo. Muy importante esa acotación. ¿Sí? Pongámosle entonces eso acá. La fuerza magnética solo la experimentarán partículas con carga y movimiento que se muevan en una dirección con teta distinto de cero. ¿Sí? Eso nos resumiría todo, ¿sí o no? Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una situación en la cual tenemos campos eléctricos y campos magnéticos, algo que no es, digamos, inusual, entonces yo debo considerar que esas partículas eléctricas que están cargadas, ¿cierto? Esas partículas cargadas eléctricamente no solamente van a interactuar con el campo magnético, sino que también eran partículas cargadas que van a interactuar con ese campo eléctrico. Entonces, si la partícula cargada está en presencia de E y B, pues ahora vamos a hablar de una fuerza total. Llamémosla F total. Y esta fuerza total no es otra cosa que la suma entre la fuerza eléctrica más la fuerza debida al campo magnético. O en otras palabras, como estos son vectores, yo puedo sumar esto. UE más B cruz B. Perfecto. Miren que una cosa importante acerca de la interacción entre los campos eléctricos y los campos y las partículas cargadas es que recuerden que el campo eléctrico puede cambiar el potencial eléctrico. Vamos a anotar eso acá. El campo eléctrico puede cambiar el potencial eléctrico.
cuando estamos hablando de que estamos cambiando el potencial eléctrico, miren que lo que estamos diciendo también es estamos cambiando la energía del sistema o estamos haciendo trabajo. Estos son términos sinónimos. Cambia la energía interna del sistema. O hacemos trabajo. Recuerda que si decimos hacemos trabajo, puede ser el campo eléctrico haciendo el trabajo o un agente externo haciendo el trabajo. Sin embargo, el campo magnético, su fuerza siempre es perpendicular al desplazamiento, ¿cierto? La componente de la fuerza magnética, miren que dijimos, estas fuerzas, ¿dónde fue que lo pusimos? Ah, por aquí. Esa fuerza que nos va a aparecer acá, esa fuerza magnética va a ser el resultado o el vector que es perpendicular tanto al vector desplazamiento como al vector campo magnético. Entonces, la fuerza magnética resultante, al ser perpendicular al desplazamiento o el vector velocidad, no hace trabajo. El campo magnético no hace trabajo. No cambia la energía interna. No cambia la energía cinética. Pero sí puede cambiar la dirección. Sí, vamos a ponerlo aquí también. Sí puede cambiar la dirección. O sea, puede cambiarle la dirección a la partícula, puede redirigir ese campo o esa partícula cargada, la puede desviar. Listo. Acá me faltó, cuando dijimos hacemos trabajo, cambia la energía potencial, la energía cinética. Entonces miren que el campo eléctrico nos cambia la energía del sistema, nos hace trabajo, nos cambia la energía cinética, pero el campo magnético no, para que nos quedemos con esa última, ¿listo? Ahora, para culminar, vamos a mirar cómo vamos a representar los campos magnéticos. Una de las cosas que ya hemos hecho es mostrar campos magnéticos. De hecho, se los mostré por acá al principio de la clase cuando hablamos de que la Tierra tenía un campo magnético y de una vez les fui mostrando esas líneas que rodeaban al imán, ¿cierto? Entonces, la manera de representar los campos magnéticos es precisamente con líneas de campo magnético. Y esas líneas de campo magnético van a tener unas reglas. Vamos a poner una imagen que tengo por acá. Entonces observen cómo estamos representando las líneas de campo magnético. Miren que en el primer caso, en la imagen A, tenemos un imán solito. Tenemos las líneas de campo saliendo de los polos nortes. Entonces las líneas de campo salen de los polos norte. De polo norte y llegan a polo sur. Otra de las características de las líneas de campo es que son líneas que son completamente cerradas. Son líneas cerradas. ¿Cómo así que cerradas? Aquí, por ejemplo, no estamos observando cómo es el interior del imán, pero si nosotros tomáramos ese mismo imán, vamos a pintar por acá el polo norte, esto es el norte y esto es el sur, pongámoslo aquí el colorcito rojo para conservar esa pseudoconvención que hemos asumido allí. Entonces, el polo, o las líneas de campo más bien, salen del polo norte
llegan al polo sur, tienen esta dirección, pero continúan por dentro del imán y se cierran entre sí. ¿Sí? Entonces son líneas que son completamente cerradas. Por acá habrá pues otra línea. Conservando esa convención que definimos para las líneas de campo. ¿Qué otra característica tiene las líneas de campo? Al igual que cuando pintábamos líneas de campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, en este caso la intensidad del campo magnético, del campo B, dependerá de qué tan cerca estén unas líneas de otras. Dependen de la densidad de líneas de campo. Miren que, por ejemplo, en las cercanías, si me estoy parando en esta región, tengo las líneas de campo todas saliendo por acá. Entonces, por acá voy a tener una mayor densidad de líneas de campo que si estoy parado por acá, alejado de esa fuente de campo magnético, de ese imán. ¿Qué más tenemos? Las líneas de campo no se cruzan. Y por último, lo más importante, el campo magnético es tangente a esas líneas de campo. Entonces tenemos esas anotaciones para hacer con respecto a las líneas de campo magnético. Observen que lo que vamos a tener aquí es, si por ejemplo yo enfrento dos polos de dos imanes diferentes, es decir, esto por acá tiene su polo sur y esto por acá tiene su polo norte, entonces las líneas de campo continúan desde el polo norte de uno hasta el polo norte del otro. ¿Está claro? Cuando enfrento los dos polos del mismo tipo, las líneas de campo entonces van a divergir. Y por esta razón es que observamos que en esta región o en esta situación tendríamos atracción y en esta situación tendríamos repulsión. Una de las cosas que ustedes tal vez les dije, y con lo que vamos a terminar la clase de hoy, bueno, no, más bien terminemos la clase de hoy con esta otra animación, para que para no introducir un concepto un poco más denso en este momento. Lo dejamos para el próximo viernes. Vamos a mostrar esta imagen. Esta. Acá precisamente tenemos un imán. Un imán y estamos observando las líneas del campo magnético que salen del polo norte y llegan al polo sur. Si nosotros pusiéramos una sola agujita, aquí. Si nosotros nos traemos una agujita, miren que efectivamente esas líneas de campo o esa agujita nos indica que el campo magnético se va a orientar y va a hacer que la agujita cambie su dirección. Una cosa interesante pasa justo aquí. Cuando yo empiezo a poner la agujita y la introduzco dentro del imán, miren lo que pasó. ¿Qué creen ustedes que por qué ocurre esa rotación? No será como por la cercanía al polo. Pues ya cuando está adentro, o sea, él inicialmente va con esa dirección, pero ese polo rojo se está acercando mucho al otro polo rojo, entonces se voltea. No solamente el polo rojo se está acercando al polo rojo, sino que también el polo rojo sigue apuntando hacia su polo opuesto. Cuando estamos acá por fuera,
El polo norte apunta hacia el polo sur o se atrae con el polo sur. Cuando entramos al imán, miren que el polo sur del imán quedó acá. Pues el polo norte de mi agujita simplemente se orienta para seguir apuntando hacia allá. Y cuando sale, ocurrirá el efecto contrario, ¿cierto? Acá vemos también que si yo tengo todas las agujitas, ese imán que tengo allí, esas líneas de campo, pues me alteran la dirección en la cual las agujitas va a estar apuntando. En este caso, miren que no tendríamos, digamos, la posibilidad de introducir agujitas dentro del imán, pero sí podemos, bueno, acá se alcanza a observar en esta que está tapada. Miren que esta que estoy tapando y destapando hace esa rotación, porque quedó justamente en la posición en la que está el imán. Bien, culminemos con eso el día de hoy. Dejemos hasta allí la clase y en la próxima clase pues, continuamos con este tema. Perfecto.